Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día viernes de reunión de jóvenes adultos. Bienvenidos especialmente a aquellas personas también que se están uniendo por primera vez. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que puedan revisar los videos de las semanas anteriores. Acabamos de finalizar la serie basada en la carta a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y hoy día vamos a comenzar con una nueva serie basada en el libro de Daniel. Pero antes de comenzar, queríamos comentarles como ministerio que estamos súper contentos y contentas del retiro que tuvimos el día sábado. Fue un tiempo muy especial que el Señor nos regaló. Le damos las gracias a todos los que se pudieron conectar y a aquellos que no pudieron hacerlo, le agradecemos también por haber estado orando por ese tiempo. Fue una jornada desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, en que pudimos estar compartiendo juntos la palabra, orar, conversar, cantar juntos. Así que muchas gracias a todos y a todas. También les recuerdo que tenemos nosotros como iglesia una agenda semanal. Los días lunes a las 6 de la tarde está el pastor Brian Ochi con un estudio en base a la carta a los Efesios. Los días miércoles a las 6 de la tarde también tenemos una tarde de alabanza a cargo del pastor Claudio Fuentes, y los días jueves a las 6 de la tarde el pastor Luis Miguel Guzmán está a cargo de una reunión de oración. Todas estas instancias se llevan a cabo a través del canal de YouTube de nuestra iglesia y son absolutamente voluntarias y gratuitas. Recordarles por otra parte que seguimos con nuestras canastas familiares para nuestros hermanos y hermanas que están pasando necesidad. Pueden contactar a Priscila Pinto para poder hacer efectiva o concretar sus ofrendas. Y finalmente, nosotros la semana pasada comenzamos con las reuniones de oración del ministerio. Te puedes unir todos los días viernes a las 7:30 a partir de Zoom. Ya vamos a estar alrededor de 25 minutos compartiendo, orando juntos, previo a la reunión que comienza a las 8 de la noche. Así que les animamos a que aparten una horita todos los días viernes de 8 a 9 para que nos podamos conectar a YouTube y alimentarnos juntos de la palabra, y un ratito antes también conectarse para la oración. Ahora sí, vamos a ir con el tema, con el Pablito hoy día. Da el primer tema de esta nueva serie llamada Contra la Corriente, nuestras convicciones ancladas en Cristo. Tremendo título. Así que vamos a orar por él y les mando un abrazo, que el Señor les bendiga. Chau. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy se les extraña mucho. Ojalá pudiéramos estar un día viernes en la iglesia como solíamos estar antes. Pero bueno, el Señor sabe por qué nos tiene acá en este tiempo, y es justamente para que podamos en nuestras casas buscarlo también, buscar en su palabra, estudiar, orar, pasar en su presencia un tiempo de calidad rico. Y chiquillos, no se angustien, no se bajonen, no se sientan mal, sino confíen en el Señor. Ya no se desalienten. Y ahora les voy a contar que, bueno, a partir de hoy empezamos una nueva serie que es sobre el libro de Daniel y se llama Contra la Corriente, nuestras convicciones ancladas en Cristo. Así que, bueno, los invito a todos a que podamos leer Daniel, capítulo 1, el versículo 8. Y dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto es lo que vamos a estudiar, y el tema lo va a dar el Pablito, así que vamos a orar por él ahora en estos momentos. ¿Ya? Lo invito a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres tan bueno, tan misericordioso. Tú eres lleno de misericordia y lento para la ira y grande en amor.
Y gracias porque nos salvaste, porque nos sacaste de las tinieblas, nos trajiste a tu luz. Y ahora somos tus hijos, Señor, y es por eso que podemos estar hoy día escuchando tu palabra, escuchando ahora en YouTube. Gracias por esta tecnología que tenemos para poder seguir alimentándonos de ti, de tu palabra. En este momento dejamos al Pablito en tus manos, Señor, para que él hable tu palabra, tu verdad, que no sean palabras sacadas de su boca, palabras de hombre, sino que tu Espíritu Santo lo utilice, Señor, para que seas tú quien esté hablando a nuestro corazón, para que podamos aprender, para que podamos aplicarlo en nuestra vida, poner en práctica toda tu palabra, para que podamos ir fortaleciendo nuestra fe, para que no decaiga nuestro corazón, sino que esté en todo momento confiando en ti a pesar de las circunstancias. Y te pido, Señor, que a través del Pablo tú nos enseñes en este tema de Daniel lo que tú quieres para nosotros. Ayuda a que nuestro corazón sea transformado para ti, a que nuestro corazón pueda amarte, adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestra vida sea una vida de alabanza siempre. Perdónanos, Señor, nuestros pecados cuando no lo hacemos, cuando te dejamos de lado, cuando buscamos otras cosas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos y enséñanos a que tú seas la prioridad siempre en nuestras vidas y que nuestras convicciones estén ancladas en ti al 100% todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, dejamos este tema en tus manos para que tú sigas hablando a nuestros corazones y saca toda distracción, toda cosa que esté estorbando. Y gracias, Señor. Gracias por todo, por tu palabra, por el día de hoy, por darnos vida, por todo, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola chiquillos, ¿cómo están, querido grupo? Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes un viernes más, un video estreno más, la palabra del Señor, pero también no puedo dejar de hacer mención a la hermosa actividad que tuvimos el sábado recién pasado, en este retiro en confinamiento que el Señor permitió que tuviésemos. Y la verdad es que es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder estar juntos, poder ponernos al día. Eh, la verdad que uno no sabe muy bien cuánto extraña algo, ¿no es cierto? Hasta que lo extraña. y, y extrañaba mucho ver sus caras, compartir con ustedes, interactuar y obviamente saber que en su mayoría están bien y el Señor ha sido bueno y nos ha sostenido. Así que muy contento por eso, agradecido de todos los que sirvieron y obviamente solamente al Señor sea toda gloria y toda honra. Y lo que nos convoca, ¿no es cierto? El día de hoy venimos saliendo de una serie a la carta a los filipenses. Tuvimos el viernes pasado al pastor Luis Miguel Guzmán, que me subió al columpio, pero no importa, lo quiero igual, lo quiero mucho, así que está bien. Y el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie, con una serie dedicada al libro de Daniel, al libro de Daniel. Hoy día comenzamos con la introducción, que si bien no es una introducción de estudio propiamente tal, no es tan profunda, no, es más bien una introducción de un panorama general, pero haciendo los énfasis a los cuales nosotros vamos a hacer énfasis también cuando vayamos estudiando el libro en sí. Entonces, hoy vamos a partir con esta introducción, ya para ir poniendo, ¿no es cierto?, en contexto todo lo que vamos a ir estudiando. Por lo tanto, tú puedes decir, oye, pero ¿pudimos haber tocado más temas? Sí, pero insisto, es un pequeño panorama, un pequeño vistazo que nos va a servir, ¿no es cierto?, para introducir lo que va a ser ya el capítulo 1, que se van a venir por lo menos unos 4 o 5 viernes, donde vamos a poder compartir acerca de este libro tan valioso y tan importante para todos nosotros. Pero yo no quiero partir sin antes tocar o que podamos conversar, ¿no es cierto?, un
un tema en particular o definir una palabra en particular, porque es una palabra que tiene mucha importancia dentro del texto, es un concepto que tiene mucha relevancia dentro del libro. Si bien no es la idea central del libro, porque la idea central del libro la vamos a mencionar también en un ratito más, pero sí conversa mucho con esta y sí tiene mucho valor, especialmente para nosotros hoy en día. Y estamos hablando acerca de las convicciones que todos nosotros tenemos. Y para partir, yo creo que es muy importante empezar a definir términos para que podamos tener algunas convenciones en la medida que estamos exponiendo la palabra del Señor. Y lo primero que tenemos que partir es definiendo qué es una convicción. ¿Qué entendemos cuando hablamos de convicciones? Y el primer significado que nosotros podemos extraer cuando leemos o cuando estudiamos acerca de qué son las convicciones, ¿no es cierto?, es que se define como una serie de principios, de ideas y de valores que de alguna manera nos pueden llegar a identificar o con los cuales nos identificamos. Entonces, el primer término son estas ideas, principios, valores que de alguna manera nos identifican y que si bien no son nuestra identidad completa, sí forman parte de nuestra identidad. Por lo tanto, es importante tener en consideración este primer término al momento de hablar de las convicciones, porque es una idea que vamos a retomar. Pero no es solamente eso, no es solamente un mero ejercicio intelectual cuando conversamos acerca de las convicciones, porque también, aparte de ser ideas, ¿no es cierto?, conceptos, principios, valores que adquirimos, todo lo que de alguna manera nosotros aprendemos, parte de las convicciones tiene como significado que se ejecutan y determinan, ¿no es cierto?, nuestras conductas y nuestras decisiones. Entonces todos estos principios, estas enseñanzas, estos valores con los cuales nos identificamos y que también nos identifican en parte, generan y determinan en nosotros conductas y decisiones, ¿cierto? Parte también de lo que significa y de lo que involucra el significado de las convicciones. La determinación a hacer cosas y tomar decisiones en base a estas ideas. Y en tercer lugar, es importante entender que estas ideas, ¿no es cierto?, y estas conductas son parte de un proceso formativo. Por lo tanto, una convicción, en su definición más completa, son principios y valores con los cuales nos identificamos y que también nos identifican en parte, que determinan conductas y decisiones y que las cuales en su conjunto son el resultado de nuestra formación. Y no es solamente una formación académica, o sea, nuestras convicciones no están basadas solamente en cosas que yo pueda aprender en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el centro de formación técnica, en un centro de capacitación, etc. No, ni siquiera en un libro, o únicamente en material intelectual, sino que también generan o son parte de estas convicciones y de estas conductas generadas acerca de estas ideas que yo adquiero, el proceso formativo dentro de todo mi contexto ambiental, mi casa, mis amigos, el lugar donde yo me crío, el lugar donde yo me desenvuelvo, la gente con la que yo me relaciono. Entonces, todo esto, todo este proceso formativo, todo lo que lo envuelve, ¿no es cierto?, toda mi vida en general, o todo lo que yo he recorrido como parte de mi vida, van formando lo que son mis convicciones, las cosas en las que yo creo y las que yo defiendo y por las que hago cosas, por las que ejecuto cosas. Por eso que es importante hablar acerca de las convicciones, porque todos tenemos convicciones. Y una buena pregunta para hacernos es, ¿cuáles son estas convicciones a las cuales yo estoy aferrado?
Podemos tener convicciones sociales, convicciones políticas, ¿no es cierto? Ideas que de alguna manera hacen que yo tenga un discurso, que yo me mueva, que yo me exprese, que yo haga cosas en base a las cosas que yo creo. ¿Dónde están cimentadas? ¿Cuáles son las bases de estas convicciones? Que finalmente terminan definiéndome o definiendo parte de quién soy. Es importante, es un tema muy relevante y es muy relevante también dentro del libro de Daniel. Y ya nos vamos a ir acercando un poco hacia este tema puntual. Y esto puede ser también desde un punto de vista secular, ¿no es cierto? El significado o la definición. Pero también podemos tener una definición bíblica o basada en la Biblia o sobre dónde un hijo de Dios, ¿no es cierto?, donde un cristiano debería tener sus convicciones. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a las convicciones o a los cimientos que debe tener un creyente con respecto a este tema? Y para eso, me gustaría que pudiésemos leer, antes de entrar a Daniel, un salmo, que es el primer salmo, el Salmo capítulo 1, y leer los versos del 1 al 4, que nos van a dar un poco de luces, ¿no es cierto?, con respecto a qué dice la Biblia o qué dice el Señor sobre dónde deberían estar nuestras convicciones, a diferencia del mundo, ¿no es cierto?, a diferencia de todo lo que está fuera de lo que es Dios, ¿no es cierto?, o de lo que Dios define. Entonces, el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no es cierto? Los escarnecedores son como una especie de alguien que hace burla, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como una pelusa, ¿no es cierto? Que a donde va el viento, una pequeña ventisca, y se dispara hacia cualquier lado. Entonces yo quise mostrarles esta imagen sobre lo que este salmo nos habla acerca de nuestras convicciones. Porque si bien todos nos hemos criado en distintos contextos, hemos ido a distintos colegios, de distintos estratos sociales, de distintas calidades también, y nos hemos criado, algunos a lo mejor han tenido familias completas, con papá, con mamá, otras a lo mejor solamente con sus padres, solamente con su mamá, o algunos se han criado con sus abuelos, o con tíos, o solos. Independientemente de cuál sea nuestro contexto, ¿no es cierto?, o esta etapa formativa que de alguna manera define estas convicciones, la Biblia es muy clara sobre dónde deben estar nuestras convicciones y qué es en la palabra de Dios. Y cuando las convicciones de un cristiano están basadas en su palabra, somos como un árbol, ¿no es cierto?, plantado en medio de un río, que puede aumentar la corriente del agua o la fuerza o el torrente del agua, ¿no es cierto?, pero sus raíces son profundas y no se mueve. En cambio, si nuestras convicciones están en cimientos, ¿no es cierto?, que no son la ley del Señor, que son otras cosas, vamos a ser como una pelusa a la cual se la lleva el viento. Entonces, una muy buena pregunta es: ¿dónde están mis convicciones? ¿En qué se basan mis convicciones? ¿En qué se cimientan mis convicciones? Porque eso va a definir
lo que yo soy y lo que yo quiero hacer y lo que yo hago y parte de las conductas y las decisiones que tomo. Por lo tanto, la invitación que Dios nos hace a través de su palabra es que nosotros podamos estar cimentados como ese árbol, firmes en su ley, en su palabra. Eso como introducción, para que lo tengan ahí porque lo vamos a retomar nuevamente. Pero ahora hablemos acerca del libro de Daniel. Hablemos un poquito sobre este libro. Es un libro, para los que no sepan, es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. La tradición cristiana considera que fue Daniel el que escribió el libro y nosotros nos sumamos a esa tradición. Nosotros también creemos que fue el profeta Daniel el que escribió el libro. Daniel significa, el nombre Daniel significa Dios es mi juez y tiene mucha relación en cuanto a la idea central que tiene este libro y a lo que transmite también cada una de estas escenas que se van armando dentro del libro de Daniel. Este libro está considerado como un profeta mayor, como un libro de los profetas mayores. Y recordarles también, o a lo mejor si no lo saben, que no es que sea un profeta de mayor importancia. No, porque hay profetas mayores y profetas menores, sino que es un profeta mayor porque el libro es más largo, porque tiene una mayor cantidad de contenido, el libro es más extenso que otros profetas que tienen menos texto, por decir algo. Entonces es considerado un profeta mayor. Y no solo con eso, sino que también es un libro de 12 capítulos. Y podemos encontrar una división bastante interesante en este libro. Del capítulo 1 al 6 podemos encontrar parte de la historia del pueblo de Israel en manos de los babilonios. Ellos son llevados a cautiverio por Babilonia y los primeros 6 capítulos cuentan esa transición, bueno, y pasan también a manos de los medopersas. Entonces cuentan como esa historia. Israel fue invadida en 3 ocasiones y la segunda se empieza a relatar en el libro de Daniel. Entonces parte de esa historia de cautiverio se cuenta en este libro. Y bajo ese contexto, bajo un contexto de cautiverio, ¿no es cierto? Principalmente, o en la primera parte del libro en manos de los babilonios y luego en manos de los medopersas, es que las profecías que se interpretan acá son tanto para judíos, para el pueblo de Israel que ya está en cautiverio, ¿no es cierto? Oprimido por los babilonios, pero también para los gentiles, para los babilonios. Entonces es un libro que muestra esos 2 contrastes. Entonces muestra profecía tanto para el pueblo de Dios como para los gentiles, o sea, aquellos que no son del pueblo de Dios. Y como dato interesante, algunos expertos eruditos consideran al libro de Daniel como un símil de lo que es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Daniel sería como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Que el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es un libro de ánimo para la iglesia, pero también de profecías y de eventos futuros. El libro de Daniel es también exactamente lo mismo. Su primera parte es un libro que relata, ¿no es cierto?, historias del cautiverio. A Daniel también como protagonista o gran protagonista o parte de las primeras historias y da un ánimo al pueblo, pero también tiene la parte final, ¿no es cierto? Sí, la parte final del libro, aunque también hay otras interpretaciones acerca de las visiones que tuvieron los reyes de ambos imperios, pero también la parte final son visiones que tuvo el mismo Daniel, donde ya no le tocó interpretar, sino ser interpretado de las cosas que él soñó. Entonces,
están tanto la parte del ánimo que tiene también el libro de Apocalipsis, está también presente en el libro de Daniel, y al igual que en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento están las profecías y los eventos futuros, en el libro de Daniel también, y algunas de ellas se cumplieron ya, o sea, ya se cumplieron, y la historia misma da fe de que lo que el Señor ha puesto en su palabra también es real. Entonces, con ese contexto nosotros podemos ya hacernos una idea de lo que va a tratar este libro. Pero, considerando todo lo demás, no podemos dejar de lado cuál es la idea central del libro de Daniel. Y la idea central que tiene el libro de Daniel es hablarnos acerca de la soberanía de Dios sobre las naciones y el mundo. Esa es la idea central. Se deslizan otras ideas como la justicia, la santidad, la misericordia, la fidelidad de Dios, pero la idea central que quiere transmitirnos es la soberanía de Dios sobre las naciones y sobre la historia del mundo. Las naciones y la historia. Y Dios se muestra de esta manera en el libro. Entonces, si quisiéramos, como lo hicimos con el libro de Filipenses, si en nuestro set de libros de la Biblia quisiéramos buscar algo que nos hable sobre los países, ¿no es cierto? Y sobre cómo Dios es soberano sobre ellos y sobre la historia de la humanidad, el libro de Daniel debería estar ahí dentro de ese set de libros para poder aprender acerca de la soberanía de Dios. Pero muchas veces nosotros no entendemos completamente o tenemos una visión muy sesgada de lo que es la soberanía de Dios. Y si este libro habla acerca de la soberanía de Dios, es importante aclarar este término para que nosotros podamos tener un entendimiento mucho más completo de lo que nos está enseñando este libro. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que un país es soberano sobre un territorio, hablamos de que el país o el gobierno de ese país o el estado de ese país tiene control y dominio sobre ciertas tierras, ¿no es cierto? Y la soberanía es eso, ¿no es cierto? Es ser propietario, es tener control, tener dominio y poder de decisión sobre ciertas cosas. Y en el caso de Dios también aplica exactamente lo mismo, es tener control y dominio sobre, en este caso, lo que quiere relatar el libro, sobre los países, sobre las naciones, sobre los imperios, pero también sobre la historia de la humanidad. Pero un significado que siempre dejamos de lado, porque tendemos a irnos más a ese primer significado o a ese primer término, es que ser soberano sobre algo también indica que hay un plan y un propósito detrás. Por lo tanto, cuando se habla de que Dios es soberano sobre algo, es que tiene control, dominio, pero también tiene un plan y un propósito sobre aquello que tiene control y dominio, que en este caso es la historia y los países. Entonces Dios es soberano porque controla, domina y tiene un plan y propósitos para los países y para la historia de la humanidad. No podemos dejar de lado esas ideas. Son los conceptos que el Señor nos muestra en su palabra y son importantísimos. Ese es un entendimiento completo acerca de lo que es la soberanía de Dios. No podemos dejar uno por encima del otro, van los dos cerca, están los dos juntos. Entonces, control, dominio, plan y propósito. Y a veces se nos olvida que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito con su pueblo, Dios tiene un propósito con sus hijos. Y eso es muy, muy importante recordarlo. Porque hablamos de un Dios fiel. Y no es un Dios que actúa de forma arbitraria. Es un Dios que tiene una estrategia detrás y que tiene que ver con
su fidelidad puesta en las promesas que Él le ha dejado a su pueblo. Recordemos que el ser humano cayó, el ser humano le falló a Dios, se separó de Dios, y Dios perfectamente pudo haber eliminado a la raza humana, no nos necesitaba, pero sin embargo Él soberanamente decidió amarnos y aplicar misericordia con nosotros. Y Él prometió que ejecutaría un plan que nos salvaría. Y es muy interesante ver en este esquema cómo ese plan se ha mantenido firme con el pueblo de Israel. Fíjense que terminado el reino de Salomón, Salomón muere, asume uno de sus hijos el reino y el pueblo de Israel se divide. Hay una rebelión y se divide en dos partes, en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte se fueron 10 tribus y en el reino del sur quedaron 2, que era Judá y Benjamín. El reino del sur se mantuvo fiel a la casta de David y el reino del norte le dio la espalda, ¿no es cierto?, a la descendencia del rey David. Dentro de las profecías que se dijeron, ¿no es cierto?, por parte de los hombres de Dios, de los profetas de Dios, era que iba a venir un Mesías que sería hijo de David, ¿no es cierto?, como indicándonos que vendría desde la descendencia del rey David, de la casta del rey David. Por lo tanto, el Señor dejó una bendición y una promesa a la cual Él se mantuvo fiel hasta el día de hoy. Cuando el reino se dividió, el reino del norte le dio la espalda no solamente a la casta de David, sino también le dio la espalda a Dios. Dejaron de adorarle como el único y verdadero Dios. Se mezclaron con otro tipo de creencias y el Dios de la Biblia dejó incluso de tener la relevancia que tenía para el pueblo que había sido escogido por Dios. Dios ve esta maldad y dice que los va a castigar y que los va a corregir. Y es así como el reino del norte hubo puros reyes malos, ninguno se volvió al Señor a pesar de todas las advertencias que Dios les dio, y fueron conquistados e invadidos por los asirios, lo cual significó en el fin del reino del norte. Por otro lado, el reino del sur, que se mantuvo fiel a la descendencia del rey David y donde había una promesa del Señor, no hicieron las cosas tan bien tampoco, fueron malos igual. Hubo reyes buenos y reyes malos, reyes que obedecieron al Señor y reyes que le dieron la espalda al Señor. Por lo tanto, su periodo de existencia fue un poco más prolongado. Sin embargo, termina también dándole la espalda a Dios, pero Dios había prometido algo al pueblo de Israel, y que Él sería fiel y que Él los cuidaría. Y si podemos ver, ¿no es cierto?, en este pequeño esquema, podemos ver cómo el pueblo de Israel a través de la historia ha sido dominado y ha sido llevado al cautiverio por grandes imperios. Tenemos que después que se creó el reino del sur, fueron conquistados por los babilonios, ¿no es cierto?, por Babilonia, y fueron llevados al cautiverio. Luego los medopersas conquistan y derrotan a los babilonios. Israel pasa a ser cautivo de los medopersas. Siguen en cautiverio, todavía no pueden obtener la libertad completa. Luego los griegos asumen el cautiverio derrotando a los medopersas, y finalmente los romanos derrotan a los griegos y se quedan en cautiverio, ¿no es cierto?, o toman prisionero a los israelitas y pasan a ser parte de Roma. Y si ustedes se dan cuenta, se puede observar cómo
el Señor permite que, a pesar de los grandes imperios, porque eran tremendos imperios que ostentaban y se sentían orgullosos del poder político y militar que ejercían en la región, el pueblo de Israel siempre se mantuvo, siempre estuvo como un pueblo inmerso dentro de otra nación. Y estos imperios cayeron porque el Señor mismo prometía que los usaba para corregir al pueblo de Israel, pero también Él decía que por la maldad que ejercían y por estar lejos de Dios también los iba a derrotar. Entonces vemos cómo Dios va controlando y dominando la historia y va cumpliendo su palabra, porque el pueblo de Dios se pudo haber perdido, se pudo haber mezclado en algunos de estos imperios, grandes imperios, tremendos imperios, pero al final caen estos imperios gigantes y el pueblo de Israel siempre se mantiene fiel al Señor. Y esto es algo que lo podemos ver a través de la historia lejana y reciente. Dios ha mostrado fidelidad a su pueblo a través de toda la historia, porque Él controla las naciones y controla la historia. Y donde quiera que esté su pueblo, va a estar la mano del Señor. Esto es impresionante. Es realmente impresionante cómo el pueblo de Israel se mantiene por la mano de Dios a través de la historia. Y los pueblos que dominaban, en el caso del libro de Daniel, nosotros está principalmente enfocado o tiene una parte importante de la historia, Babilonia, como un gran imperio. Y estos imperios no solo se caracterizaban por su poder militar y su poder político, sino porque realmente eran unas ciudades con unas infraestructuras impresionantes, con reyes que ejercían mucho poder, mucho dominio. Eran pueblos muy salvajes, muy brutales, muy violentos. Pueden ustedes investigar un poco más sobre las prácticas que realizaban estas culturas, y también por los dioses, porque ellos no adoraban al Dios de Israel, de hecho no le conocían, y erigían, ¿no es cierto?, estructuras para poder adorarles. Incluso las imágenes de sus propios gobernantes también eran graficadas o eran hechas estatuas, y se les adoraba, o ellos pedían que se les adoraba, porque de alguna manera pensaban que esa posición de poder también los ponía a la altura de un dios. Y tenemos el caso de Babilonia, porque es uno de los pueblos que más se menciona dentro del libro de Daniel, junto al rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, el hijo de él también, y luego también Darío con los medo-persas, que también sale mencionado como en la mitad del libro. Pero hay historias bastante interesantes que se relatan dentro de este libro y que muestran este imperio. Y eran imperios feroces que iban conquistando otros pueblos, como le tocó al pueblo de Israel, para, ¿no es cierto?, acrecentar mucho más su dominio territorial. Era la forma en que estas naciones, estos imperios crecían. Y no deja de ser interesante lo que ocurre con el pueblo de Israel, como lo veíamos en el cuadro anterior, que a pesar de lo grandes que eran estos imperios, el pueblo de Dios se mantuvo. Porque una de las cosas que estos pueblos buscaban, que estos imperios buscaban cuando tomaban cautivo a otras naciones, a otros pueblos, era que ellos se pudiesen mezclar con su cultura, olvidarse de su identidad y adquirir una nueva cultura y adorar junto con eso a sus dioses y
adquirir las costumbres que ellos tenían. Por lo tanto, hay un cambio de identidad, o sea, tengo que dejar la identidad que yo tenía, tengo que dejar todo lo que yo era, todo lo que me formó, todo lo que yo creí, para adoptar una nueva nacionalidad, una nueva identidad. Hay un cambio de identidad. Lo que buscan estas culturas cuando toman prisioneras a otras es que tú renuncias a lo que tú eras y adquieras esta nueva identidad. Entonces te pide que adoptes una nueva cultura, que adoptes una nueva forma de desenvolverte, y también de, de creer, de que tus principios ya no sean los mismos, en todo lo que tú creías, ¿no es cierto? Entonces, tomar o no aceptar este cambio cultural es ir contra la corriente. No aceptar los cambios que el sistema o que el mundo ofrece es simplemente es tan difícil como nadar contra la corriente. Yo no lo he intentado, no sé si lo voy a intentar, pero sabemos que ir en contra de una fuerza tan grande como es un imperio, ir en contra de sus valores, de sus enseñanzas, de sus principios, realmente nada bueno puede salir de eso y que incluso te puede costar, en muchos casos, hasta la propia vida. Y estos sistemas, cuando te quieren conquistar para que tú aceptes este cambio de mentalidad, eh, son muy amigables, y son cosas que vamos a ir viendo cuando avancemos también dentro de el estudio al libro de Daniel. Entonces, estas culturas te ofrecen muchas cosas. Fama, dinero, comodidades, eh, a cambio de renunciar a tus convicciones, a cambio de renunciar a quién tú eres y en qué tú crees para adquirir, ¿no es cierto?, una nueva identidad. Entonces, cuando tú aceptas este cambio y tú te decides permear por este cambio cultural, es mucho más fácil el día a día, perdón, es mucho más fácil el, el desenvolverse, ¿no es cierto? ¿Me dan un segundito? Y ahí sí. Perdón, es mucho más fácil desenvolverse, ¿no es cierto?, en nuestra cotidianidad, y es mucho más fácil también mezclarse dentro del sistema que a negarse a renunciar a tus convicciones. Porque cuando el sistema te ofrece algo, ¿no es cierto? Cuando tú llegas al sistema o cuando el sistema llega a ti, y te dice, oye, ¿sabes qué? No, lo que tú crees no se amolda a lo que nosotros creemos, por lo tanto te invitamos a que tú cambies, y si tú cambias vas a obtener esto, esto, esto y esto, vas a ser aceptado, vas a tener privilegios, en fin, vas a obtener muchos beneficios, pero si tú no aceptas, el sistema no te ignora, porque en estos imperios principalmente lo que hace es que si tú no aceptas el cambio, tú te vuelves un enemigo del sistema. Por lo tanto, si tú no te dejas permear por el sistema, te vuelves enemigo, y no sé si un país o un imperio quisiera tener un enemigo entre sus filas, o alguien que no quiera aceptar lo que ellos son. Entonces es muy injusto, es muy traicionero el sistema. Por eso es importante recordar lo que nosotros vimos en un comienzo acerca de las convicciones y de las convicciones bíblicas principalmente. Y fíjense que el pueblo de Israel es tomado en cautiverio, ¿no es cierto?, por los babilonios. Esto se lleva a cabo en 3 ataques a Judá. Y este libro, como yo les comenté hace un momento, relata desde el segundo de esos intentos, donde se toma prisionero a Daniel,
y muchos príncipes de Israel, jóvenes acomodados, por decirlo de alguna manera, con buena educación, que gozaban de muchos privilegios. Pero es interesante leer, el cual va a ser uno de los textos clave que vamos a estudiar, porque marca de alguna manera las convicciones que tiene Daniel. Se dice, una de las conclusiones que hay es que Daniel pudo haber llegado aproximadamente de los 15 años a Babilonia. Era muy, muy joven. Pero aún así, a pesar de lo joven que era, Daniel tomó una decisión basada en la formación y en las convicciones que él tenía acerca de quién era su Dios. Y en el capítulo 1, versículo 8, leemos lo siguiente en el libro de Daniel, que es un libro que, al igual como lo hicimos en Filipenses, este verso les invitamos a que se lo aprendan de memoria, o que lo aprendamos de memoria, porque dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ellos tenían el imperio tenía la costumbre de ofrecerle el alimento a sus ídolos y alimentarse de estos alimentos. Daniel sabía que el tema no iba tanto por la materialidad, sino por la motivación con la cual ellos comían. Y él decide ir contra la corriente. Y él decide no contaminar su corazón, porque sabía que si lo hacía, le estaba fallando a Dios. Y él se propuso no contaminarse con la comida del rey, aunque esto le costara caro. Y este texto es parte de lo que marca la motivación. Y uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer es ver este libro fuera de lo que es su idea central. Recuerden que la idea central del libro es la soberanía de Dios sobre las naciones y sobre la historia. Por lo tanto, el protagonista de la historia no es Daniel, ni los otros personajes que salen mencionados en este libro, sino que es Dios. Por lo tanto, lo que Daniel hizo no tiene que ver con él, sino que tiene que ver con la gloria de Dios, con lo que él quiso reflejar acerca de Dios, porque él conocía al Dios que adoraba. Por lo tanto, como conocía al Dios que adoraba, él estaba convencido de que el plan de Dios, los propósitos de Dios eran verdad. Y aunque eso le costara la vida, él no se iba a dejar permear por el sistema o por lo que el mundo le ofrecía, porque entendía que Dios y lo que Dios le ofrecía y la formación que Dios le había entregado era mucho más valiosa que rendirse frente a la idolatría de otros dioses o frente a un rey que adoraba a otros ídolos. Y estas convicciones que el mismo Dios pone en nosotros son las que hicieron que el pueblo de Israel, a pesar de pasar por tantos imperios, más de 400 años por lo menos hasta llegar a Roma, si es que la memoria no me falla, puedo cometer alguna imprecisión, pero ustedes pueden investigar mucho más, marcan el por qué el pueblo de Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios, a pesar de estar presos o en cautiverio de otros imperios. Y un profeta contemporáneo de Daniel, que no estaba en la misma posición que tenía Daniel, porque Daniel adquirió una posición de privilegio, que también vamos a observar y a estudiar cuando vayamos
desarrollando el libro, está cuestionando a Dios sobre los problemas que habían en Babilonia, porque no todo el pueblo de Israel se mantuvo fiel a Dios, pero sí hubo un pequeño remanente del pueblo de Dios que sí mantuvo la fidelidad al Señor y mantuvo las costumbres y lo que el Señor le pedía a su pueblo, que era principalmente que no se contaminara con otras naciones, a pesar de estar en medio de una nación. Y este profeta era Habacuc. Y Habacuc le habla a Dios y le pide a Dios que le explique por qué hay tanta violencia, por qué le está pasando lo que está pasando. Y Dios le dice que todo lo que está pasando está dentro de sus planes, está dentro de su soberanía, está dentro de lo que Él quiere, que Él va a usar a estos pueblos para corregir al pueblo de Israel, pero que también va a castigar a estos pueblos por su maldad, pero que a pesar de todo Él no tenga miedo porque Él va a mantener la promesa de cuidar a su pueblo hasta que Él mande al Mesías que salvaría o que libraría al pueblo de Dios. Y esto lo podemos leer en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, y dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Lo que el Señor está diciendo aquí, que a pesar de todo lo mal que se pueda ver el panorama, el Señor tiene una promesa, les ha dado una visión. Sean pacientes porque Él cumplirá su palabra. Y todos aquellos que han sido justificados, que han sido declarados justos delante de Dios por su confianza en Dios, vivirán. Pero no está hablando solamente de vivir de forma física, porque en ese tiempo, entre tanta violencia, tanta poderío de naciones por capturar y por apresar a Israel, muchos murieron también a causa de estas invasiones y de toda la violencia que se vivió ahí. Pero lo que Dios está diciendo es que aparte de que Él va a dejar un remanente, ¿no es cierto? Parte de su pueblo, Él lo va a cuidar y lo va a perdurar a través de los siglos, sino que aquellos que hayan puesto su confianza en el plan redentor del Señor, vivirán para siempre. El justo, el justificado, por su fe, vivirá. Y esta misma frase es repetida por el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cita al libro de Habacuc, del profeta Habacuc, que fue contemporáneo también al profeta Daniel y que relata también esta situación de invasión que vivió el pueblo de Israel, una situación difícil, de mucha violencia, de mucha muerte, de mucha hambre, de mucha tortura, donde realmente si no se tenían las convicciones firmes en el Señor, uno fácilmente podía sucumbir ante las naciones enemigas. Y esta misma frase es la que usa el reformador Martín Lutero, cuando él se convence de que la salvación es por gracia y no es por obras, que está accesible a cualquiera que cree en el nombre del Señor Jesucristo. El justo, por su fe, vivirá. Esa es la promesa que el Señor le hace, y por ese mismo motivo es que el pueblo de Israel, aunque pasa de imperio en imperio, con distintas formas de cautiverio, pero siempre prevaleciendo y siempre siendo fiel. Cayeron los imperios en los que estaban prisioneros, pero el pueblo siempre se mantuvo gracias a la promesa que el Señor les hizo. Entonces, ¿dónde estaban las convicciones del pueblo de Israel? Y el libro de Daniel también lo relata en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que dicen,
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí estaban las convicciones del profeta Daniel, ahí estaban las convicciones del pueblo de Israel. Estaba en la promesa del plan redentor. Él sabía que el Señor les había prometido que vendría uno como hijo de hombre, Dios mismo, a libertar al pueblo. Y su confianza estaba puesta en esa promesa que hizo el Señor, en ese plan, porque eso también era parte de la soberanía de Dios. Y eso fue lo que hizo que el pueblo de Israel se mantuviera firme a pesar de todas las dificultades que experimentó, a pesar de pasar de imperio en imperio. El pueblo de Israel se mantuvo fiel y firme y confiando en la promesa que vendría un Mesías que liberaría al pueblo de la opresión, de todo el dolor, y que restauraría todo para que ellos pudieran gobernar como el Señor se los había prometido. Entonces, ¿dónde estaban las convicciones del pueblo de Israel? Porque ellos se pudieron mantener fiel porque tenían su confianza en el plan redentor de Dios, porque tenían la confianza en uno como hijo de hombre, en un Mesías. Este es un título mesiánico y es la primera vez que se menciona en la Biblia hijo de hombre, haciendo alusión a un Cristo, ¿no es cierto?, a un Mesías. Y estas convicciones hacían que aunque todo se le viniera encima y que todo el sistema les dijera, oye, todo lo que ustedes creen, su Dios ya no puede ser su Dios, ustedes ya están aquí, tienen que vivir conforme a nuestros dioses, a nuestra cultura, a nuestras creencias, esa convicción de ese plan redentor, de ese redentor que iba a venir, hacía que el pueblo de Israel pudiese vivir durante tantos siglos yendo siempre contra la corriente, yendo siempre contra el sistema imperante, porque confiaban en el Señor y Dios respaldó esa confianza en su palabra, porque su pueblo prevaleció, su pueblo hasta el día de hoy prevalece. Y hoy su iglesia, a pesar incluso de esta situación tan terrible que estamos viviendo, la promesa del Señor sigue en pie para su pueblo. El plan redentor de Dios y en el que confiaba el pueblo de Israel y en el que confiaba Daniel se cumple en la persona de Jesucristo. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en la persona de Cristo. Cristo es el Hijo de Hombre. Cristo tiene ese título mesiánico que menciona Daniel. Por eso que él se mantuvo firme, porque sabía que ese Redentor llegaría. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. Lo mismo que dijo el profeta Daniel. En Cristo se cumplió la promesa del Señor. Eso hizo que el pueblo de Israel se mantuviese firme y eso hace que hoy su iglesia se mantenga firme. Por eso que nuestras convicciones están ancladas en Cristo, porque es la promesa que el Señor nos ha dejado la que se está cumpliendo y la cual hace que el día de hoy nuestra razón de levantarse sea vivir para el Señor, sea confiar en esa palabra fiel y verdadera que el Señor nos ha dejado, de que en Cristo se cumple la promesa y se cumple el plan redentor de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 21-22 dice: Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: Es necesario
que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús toma esta figura mesiánica de la cual Daniel habla en esa visión, que va a venir alguien como hijo de hombre, ¿no es cierto? Alguien que es Dios mismo, con el mismo poder, con la misma autoridad, y que va a liberar al pueblo y reinará. Y Jesús toma eso y dice que Él es esa figura, Él es el Hijo de Hombre. Él tiene ese título de Mesías, eh, que viene a liberarnos principalmente de la maldad de nuestros corazones. Otra evidencia más hacia el título que recibía Jesús, para entender que en Él sí se cumple este plan soberano de Dios, por el cual Dios hizo todo lo que hizo. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 57, 55 al 57 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esteban predicando el Evangelio, yendo contra el sistema imperante, contra un sistema anticristiano, muere lapidado, predicando el nombre del Señor, y mientras está siendo ejecutado, él ve al Mesías sentado a la diestra, a este Hijo de Hombre sentado a la diestra de Dios y gobernando. La misma convicción de Esteban es la que debe sostenernos. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué te sostiene en tiempos de crisis? ¿Eres como este árbol que tiene sus raíces profundas y que las aguas no lo mueven? ¿Qué cimientas tus convicciones hoy día? ¿Te mueve el temor o te mueve la confianza en Cristo? ¿Qué es lo que realmente te hace tomar tus decisiones? ¿Qué te conduce hoy en día? ¿Dónde están tus convicciones? ¿En el Señor o en el mundo, en tu trabajo, en el sistema? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos cimientos? Son raíces profundas, pero cimentadas ¿en qué? ¿Qué te sostiene en tiempos de crisis? Es una pregunta muy, muy relevante, que es importante conversarla y que es importante también orarla. Nuestras convicciones, nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras acciones deben estar cimentadas en Cristo, en su plan, en Él, porque en Él encontraremos verdadera libertad. En Él se cumplen todas las promesas que el Señor ha hecho. En Cristo es por lo que Dios ejecuta un plan para liberarnos definitivamente del pecado, para que Cristo se entrone y gobierne y reine nuestras vidas. Pero es una pregunta importante: ¿qué te mueve? ¿Dónde están tus convicciones hoy día cimentadas? ¿En qué? ¿En, en, en tu poder de decisión, en tu dinero, en tu trabajo, en tus conocimientos, en tu legado político, en el legado social, en el contexto en el que te criaste, en tu visión teológica, en tu visión religiosa? ¿En qué? ¿En qué están cimentadas hoy día tus convicciones? Es
una pregunta importantísima que debemos hacernos, sí o sí, porque eso también va a definir el curso de nuestra historia. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, no seremos como esta pelusa que se la lleva el viento, sino seremos un árbol firme, con raíces profundas, plantadas en la palabra del Señor. Y que pase lo que pase, la crisis que venga, sea lo que tengamos que enfrentar en el contexto que sea, con aguas tranquilas o turbulentas, estaremos firmes en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, por este panorama, por esta pequeña introducción, Señor, al libro de Daniel. Te damos gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra, por poder estar juntos, Señor. A pesar de no estar presencialmente juntos, de no estar físicamente juntos, te pedimos, Señor, que tú puedas sostenernos. Señor, que no perdamos el objetivo, que no perdamos el enfoque, que no nos dejemos ganar, Señor, por el desánimo, sino que sigamos confiando en ti, a pesar de las dificultades que podamos tener. Señor, ayúdanos a seguir confiando en tu plan, que esto no escapa de tu voluntad, Señor, que nada de lo que vivamos escapa a lo que tú quieres para nosotros, pero que es tu historia. Y somos nosotros en tu historia y no tú en nuestra historia, que eres tú quien controla las naciones, la historia, los gobiernos, tú lo controlas todo. Señor, y tienes estos propósitos buenos para nosotros, porque Señor, tú volverás por tu iglesia. Y te damos gracias por eso, Señor. Te necesitamos día a día. Y ayúdanos, Señor, a ir a ti, que eres la única fuente inagotable, Señor. Que tenemos todos tus atributos dispuestos y disponibles para ir en socorro nuestro. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Toda gloria a Él, por siempre cantaremos, que Él es Rey, daremos nuestra vida, solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él, y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámelo y cantamos santo, santo, santo es el Rey. Toda gloria a Él, por siempre cantaremos, que Él es Rey, daremos nuestra vida, solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento, Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él, y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámelo y cantamos santo, 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 cantamos santo, santo, santo es el Rey. Cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo,
santo, santo.